no a través de cosas, hermano, que el hombre con sus hazañas pueda hacer, sino, hermano, que todo lo que se haga para Dios se haga con entendimiento, hermano, con entrega, con pasión, con dedicación. Entonces Dios va a hallar agrado. Él dijo que Él anda buscando adoradores. Escuchen eso. Dios anda buscando adoradores que le adoren, que le alaben en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Debemos de entender eso, hermano. En esta tarde, hermano, yo quiero que compartamos una palabra que el viernes estuvimos tratando, hermano, pero que ha quedado en mi espíritu, hermano, como cuando usted prende un fogón y empieza a atizarlo y eso empieza a arder. Así arde en mi espíritu, en mi corazón. Esta palabra, desde que la compartimos dentro de mí, el Señor ha estado confrontándome, ministrándome, y he sido muy edificado. Y ese día tomamos como base a Jeremías capítulo 18. Pero hoy tomaremos como base, aunque tocamos una pincelada, a Hebreos capítulo 12. Vamos a tomar como base hoy a Hebreos capítulo 12. Hablábamos del por qué Dios usa o permite el quebrantamiento en la vida del ser humano, en la vida del creyente, especialmente cuando la disciplina, cuando la corrección viene de parte de Dios. Aleluya. Y hoy vamos a dar continuidad para ver si cerramos este tema. Y Dios, yo sé que hablará nuestras vidas. Se encuentra en Hebreos y vamos a tomar la lectura desde el versículo 4 en adelante. Versículo 4 de Hebreos capítulo 12. Ahí damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dicen ellas. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, escuchen esto, a todo el que recibe por hijo. Escuchen a quién es que Dios disciplina y azota: al que recibe por hijo. El 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Una pregunta. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, no son hijos legítimos, son criaturas, pero no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el último versículo dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bien, hermanos, antes de entrar en materia, quiero hacer una salvedad. Quiero aclarar algo. Como aquí mismo el escritor especifica, la disciplina, hermano, que Dios permite, la corrección, ¿verdad? El consejo que aquí se está emitiendo,
que aquí se está sugiriendo al que nos sometamos, al cual aceptemos, al que no nos resistamos, no está dirigido, hermano, a todo el mundo. Y voy a poner un ejemplo. Yo, si tengo mis hijos e hijas, yo puedo ejercer autoridad en ellos, corregirlo, disciplinarlo. Pero si otros niños no son hijos legítimos, mis hijos legítimos, yo puede ser, hermano, que pueda osar de corregirlo, de exhortarle, pero no puedo hacerlo con la misma autoridad que lo hago con mis hijos legítimos. Es igual aquí. Juan dice en Juan 1, 11 y 12, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho y le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora no somos hijos engendrados de la carne, sino del agua y del espíritu, dice la palabra. Ahora somos hijos de Dios, aquellos que hemos reconocido nuestra condición, nuestra separación de Dios, y ahora que lo hemos confesado a Él como nuestro Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y buscando por todos los medios a través de la palabra, hermano, santificarnos y apartarnos cada día más del pecado. Ahora Dios nos llama hijos. Entonces aquí el escritor está haciendo la salvedad. Si el Padre me deja sin disciplina, si yo me resisto a la disciplina que el Padre ha impuesto para mí, que soy su hijo, como dice la palabra, porque Él a quien toma por hijo, a quien escoge por hijo, lo disciplina. Pero el que no acepta, hermano, la disciplina, dice, entonces es un bastardo. ¿En qué término, hermano? Que no es un hijo legítimo. No es una palabra ofensiva, sino que no es un hijo legítimo, ¿verdad? Entonces, Dios tiene compromiso para llamar a la atención. Dios tiene autoridad para llamar a la atención, para corregir a aquellos que lo han tomado a Él por padre y Él por hijo, hermano. Quiere decir que la disciplina que Él usa con los que Él ha escogido por hijo no es la misma disciplina que usa con los que no son hijos, hermano. Eso debemos nosotros de entenderlo. Muchas veces lo que la palabra establece, que todo lo que nos acontece a los que ya somos sus hijos, ¿verdad? A los hijos de Dios, a los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, obra para bien, hermano. Eso es a los que andan conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Ahora, el que no ha sido regenerado, el que no ha sido lavado con la sangre de Cristo, el que no se ha arrepentido ni lo ha confesado como el Señor de su vida, hermano, las cosas que mayormente acostumbran pasarle es por causa de su desobediencia. Es por causa de que la palabra dice que el pecado produce muerte, maldad, maldición y cuantas cosas. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y no es lo mismo, hermano. El que anda divorciado de la palabra, el que no anda sometiéndose a la palabra y no sufre por causa de la palabra, no es igual, hermano, que aquel que anda de manera libertina. Eso debemos de tomarlo en cuenta. La corrección, la disciplina, el quebrantamiento que Dios usa con sus hijos no es el mismo que Él usa con aquellos que no le conocen. Gloria a Dios. Entonces, la palabra aquí en Hebreos capítulo 12 está hablando, hermano, del modelo perfecto, del que dio ejemplo en todo, hermano, y aún Él siendo santo, aún Él no siendo pecador, hermano, Él le dijo a Juan, bautízame, yo parafraseando, porque es necesario que toda justicia se cumpla, todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Y yo vine a someterme, y la palabra en Colosenses dice, en Filipenses, capítulo 2, habla de la humillación
y la exaltación de Cristo. Humillación por cuanto siendo Dios vino en condición de hombre a la tierra a morir por nosotros, haciéndose obediente en todo, hermano, hasta llegar a la condición de morir como un pecador sin él serlo. Se humilló hasta lo sumo, obedeciendo a Dios, al Padre en todo, hermano, dando ejemplo en todo. Y aquí en Hebreos 12 el escritor habla de que en Él es en quien debemos de poner nuestros ojos y nuestra confianza. No es en el hombre. Eso debemos de entenderlo. Mucha gente dice, no, que fulano, que el pastor, que el líder hizo tal cosa y cuantas cosas. Y si es para yo ser como él o como ella, yo no soy cristiano. ¿Y quién le dijo a usted que el pastor, la pastora, el líder murió por usted y derramó su sangre? El pastor, la pastora, el líder es un hombre, es una mujer que está sujeto a pasiones como usted y como yo. La diferencia es que debemos de dar testimonio, pero en ningún momento la palabra lo manda a usted a ser como el pastor o a poner la mirada en el pastor o en el líder. Esos son cuentos escaminos para usted justificarse en su pecado y seguir de manera depravada. La palabra habla que pongamos los ojos en Jesús, porque Él no pecó, porque Él dio ejemplo en todo. En Él es que el ser humano debe de poner su mirada y su confianza, porque Él fue, es y siempre será perfecto, hermano, y no hay pecado en Él. Él es, hermano, gloria a Dios, el autor y el consumador de la fe. Él es el autor, hermano, que perseveró hasta que se cumpliera todo lo que el Padre estableció. Él fue el que cumplió todo, hermano, consumador, donde todo se cumplió. Cristo Jesús. Todos los hombres que pasaron antes y han pasado después, somos hombres y mujeres que estamos sujetos a pasiones y tenemos debilidades. No le aconsejo que ponga su confianza en su líder. No le aconsejo que ponga la confianza en el hombre, porque el hombre decepciona. Pero Jesús nunca va a decepcionar a nadie. Nunca. Gloria a Dios. Y el escritor está diciendo que pongamos los ojos en Él. Y está hablando de que Él fue quien sufrió tales contradicciones por causa del pecado, por causa de los pecadores. Está hablando de que sufrió una muerte de cruz, de que derramó su sangre. Pero que en todo esto, dice aquí, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos está estimulando, nos está motivando, nos está exhortando, que lo consideremos a Él, que consideremos a Cristo, imitemos a Cristo, sigamos a Cristo para que no desmayemos, hermano. Porque si usted sigue a un hombre, si usted imita a un hombre, entonces va a llegar un momento en el que usted va a desmayar y se va a decepcionar. Pero la palabra dice que sin Cristo nada podemos hacer. La palabra dice que en Él somos más que vencedores y que todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. Gloria a Dios. Y aquí entra entonces en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y aquí entramos en materia. Recuerden que hablábamos de quebrantamiento. Hablábamos de disciplina, de corrección, ¿verdad? Y el escritor está diciendo aquí que todavía nosotros como seres humanos no hemos resistido lo que Cristo resistió. Que todavía nosotros no hemos resistido hasta la sangre, hasta el término de dar nuestras vidas, de ser crucificado, de sufrir como Cristo sufrió. Y en todo fue obediente. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros en una prueba podamos salir airosos. Pero cuando los ataques son constantes, la batalla, las dificultades, hermano, muchas veces desmayamos y somos impacientes y le atribuimos de propósito a Dios y desobedecemos y nos apartamos y nos enfriamos. Todas esas cosas nos llevan a tomar malas decisiones porque somos seres humanos, hermano. Porque en nuestra fuerza nosotros nada podemos hacer y cuando quitamos la vista del blanco, del objetivo, hermano, de la meta, es imposible, hermano, que podamos permanecer.
es imposible. Por eso es que Pablo dice en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, habla de la armadura de Dios, que debemos resistir, que debemos revestirnos de ella para resistir al diablo, a sus ataques, a sus dardos y para estar firme en el día malo, hermano. Es imposible que el ser humano pueda mantenerse firme y de pie si deja, hermano, al fundamento, si se sale del fundamento que es Cristo. Y está diciendo aquí, gloria a Dios, que si ya nos hemos olvidado de la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es lo que estoy diciendo. Nos está llamando la palabra a que no despreciemos, a que no nos olvidemos de la disciplina que viene del Señor. La que viene del Señor, hermano. Y era lo que aclaraba en la introducción. ¿Cuál es el propósito de la disciplina que viene de Dios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué busca Dios por medio de la disciplina, del quebrantamiento, de la prueba, de las dificultades que Él muchas veces permite en nuestras vidas? Fíjense, hermanos, el carácter, la mente, el corazón del hombre que viene a los pies de Cristo debe de ser regenerado. Recuerden que yo le decía que usted decir que es cristiano o que usted confesó a Cristo como su Señor y su Salvador, esto, hermano, no es lo que le garantiza que ya usted sea cristiano, que usted sea santo, que usted vaya a entrar al cielo. Ese es el primer paso. Ahí es donde comienza la verdadera batalla, la verdadera guerra. Ahí es donde comienza el proceso de la santificación y de la regeneración. Ahí es donde empieza, hermano, el proceso de nosotros conocer ciertamente lo que éramos sin Dios, la necesidad que tenemos de Dios. Ahí es donde comienza. Ahí es donde comienza la lucha viva que nos habla Gálatas entre la carne y el espíritu. Ahí es donde comienza. ¿Por qué? Porque la palabra, que es como un espejo, es en la que nos vemos y vemos, hermano, a medida de que vamos aprendiéndola, todas nuestras imperfecciones. Y empezamos, hermano, a corregir. Y empezamos a moldear como el alfarero moldeaba la vasija, y a tapar grietas, a tapar defectos, a corregir esto. Y decía y hablaba de carácter, el carácter del ser humano, hermano, un carácter rebelde, un carácter, hermano, depravado, un carácter que no quiere, que no se somete a Dios. Entonces Dios tiene que necesariamente usar la vía de la corrección y de la disciplina con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando viene a Dios, viene con un sinnúmero de métodos, de estrategia, de hazañas y cuantas cosas. Y si Dios no lo disciplina, va a venir a involucrar todas esas hazañas, esas malicias con lo santo. Y ahí puede haber un error. Por eso es que si usted se va a la palabra, hermano, usted se va a dar cuenta que a todo hombre, que a toda mujer que Dios escogió para cumplir un propósito, Dios tuvo que moldearlo, Dios tuvo que regenerarlo, Dios tuvo que pasarlo por el desierto. Porque tenía una costumbre, la costumbre del sistema mundano de Egipto, la costumbre, hermano, de creernos autosuficientes, de creer que por nuestro mérito, que por nuestra inteligencia, que las cosas se pueden lograr. Y es por eso que Dios tiene que usar el método de la disciplina. Y dice, gloria a Dios aquí, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Es necesario, hermano. La disciplina que viene de Dios es necesaria. Porque Él al hijo que ama lo corrige. Usted al hijo que ama lo va a corregir, lo va a disciplinar. Para que sea
una gente educada, una gente de bien. Así mismo es el Señor, hermano. El Señor moldea nuestro carácter, ya que venimos con una costumbre de afuera. Ahora que venimos a lo santo, hermano, Dios empieza a moldear, Dios empieza a santificar, Dios empieza, hermano, a cortar. Dios empieza, hermano, a ayudarnos, como lo dice Juan 15, ¿verdad? Que el que quiere dar fruto, Dios lo limpia para que lleve más fruto. Eso es lo que hace el Señor. Para que vayamos de gloria en gloria y de poder en poder, hermano. Porque Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros, pero si nos deja sin disciplina, si nos deja sin la corrección, si Él no interviene, hermano, para que eso suceda, entonces dice verdad que las cosas se vuelven un majarete. Porque el hombre, hermano, desde que pecó, desde que cayó, ustedes lo ven en la palabra, creo que es en Génesis 6, que habla de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque sus pensamientos, sus designios, sus deseos eran de continuo al mal. Y vemos que generación tras generación, siempre, hermano, el pecado, la depravación, la inmoralidad, hermano, se va modernizando, se va actualizando de manera más perversa. Pero eso está en la mente del hombre. ¿Cuál es el instrumento que las fuerzas del mal usan para manifestar el pecado y la depravación? Es al hombre, es al ser humano, hermano. Entonces, si Dios, a quien escoge por hijo, no lo disciplina, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Qué usted cree que va a hacer Satanás? Va a corromper aún hasta la iglesia. Va a corromper aún hasta los hijos de Dios. Entonces, como la palabra dice que Dios es un Dios responsable, todo aquel que Él escoge por hijo tiene que ser sometido, hermano. Y si usted se resiste, si usted no se somete, si usted es rebelde a la disciplina, entonces, hermano, usted se está resistiendo a la autoridad de Dios. Si usted se está resistiendo a la disciplina de Dios. Y esa es la razón, hermano, del por qué usted se da cuenta que hay personas que tienen años en la congregación, tienen una vida entera, ya me caigo, ya me levanto. Tienen una vida entera sentado en una silla, no crecen, no avanzan, están estancados, no son terrenos fértiles, sino tierra árida, hermano, donde no se produce, donde no germina, donde no crece. ¿Y cuál usted cree que es el problema? Vaya e investigue el origen del por qué esa persona no crece. Job dijo que bienaventurado es el hombre que Dios castiga, que Dios azota, porque no lo hace con el objetivo de hacerte sufrir, no lo hace con el objetivo de él deleitarse en la corrección. Dios lo hace con el objetivo de quebrantar todo aquello que te pone en enemistad y te aleja del propósito de Dios. ¿Para qué? Para santificarte y prepararte para toda buena obra. Ese es el objetivo de Dios. Pero si el ser humano no se somete a la disciplina de Dios, ¿cree usted que lo que haga, que lo que Dios ponga en su mano lo va a saber administrar? No, de ninguna manera. Si no se somete a la corrección, hermano, mucho menos va a poder administrar lo que Dios ponga en su mano. Y se va a dar la gloria y va a caer en el error. Entonces ese es el secreto de la disciplina de Dios, santificarnos, porque ese es el propósito y la voluntad de Dios, dice la palabra, vuestra santificación. Moldear nuestro carácter, santificar al hombre, limpiar al hombre, que el hombre se despoje de toda relación con el pecado. Vuelvo y les repito, hermano, lo que dijo Pedro. Pedro dijo, hermano, que a nosotros el Señor nos prueba como el oro. ¿Para qué? Para que en el fuego, hermano, para que en el proceso de la santificación y purificación, hermano, todo lo que no sea de Dios se consuma.
Muchos se han consumido, hermano, con todo y lo que no es de Dios, por no querer someterse, por ser rebelde, orgullosos, prepotentes, por no sujetarse a la autoridad puesta por Dios. Y esto es muy peligroso, hermano. El evangelio no consiste en que yo tengo tantos años. El evangelio no consiste en que yo tengo el don de sanidad, el don de profecía, el don de milagro, el don de hablar en lengua. En eso no consiste. Eso ni de nosotros, eso es de Dios y Él es el que lo da. El evangelio consiste, hermano, en lo que Cristo nos enseñó. Obediencia, sometimiento, buscar que nuestro Dios se agrade de nuestro estilo de vida, de nuestro comportamiento, de nuestro diario vivir, no por las obras, sino vivir una vida agradable a nuestro Dios, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo cada día a Dios, en sacrificio vivo. ¿Cómo así? No dándole lugar al diablo, no satisfaciendo los deseos de la carne, no deleitándonos en hacer lo malo, las injusticias, sino negándonos, resistiéndonos a nosotros mismos. Aunque nuestra carne lo quiera, lo desee, hermano, ya usted tiene una naturaleza en usted, de la cual nos habla también Primera de Pedro, hermano, capítulo 1. Hay una nueva naturaleza que ya ha sido puesta en nosotros, en lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, la cual, hermano, nos ciñe para que podamos combatir con todo lo que no venga de Dios y resistirnos. La disciplina, hermano, algo que no a todo el mundo le gusta. Al ser humano, hermano, no le gusta ser disciplinado. Al ser humano no le gusta que le llamen a la atención. Al ser humano no le gusta ser quebrantado. Pero Dios dice que al que Él escoge por hijo, hermano, no crea que va a ser exonerado. Así que si a usted no le gusta, vaya negándose a ese ego y deje que Dios lo procese para que pueda avanzar, para que pueda crecer. Porque no es lo que usted quiera. Ya usted no se debe a usted mismo. La palabra dice que si usted se une con Dios, ahora usted es un espíritu con Dios. La palabra dice que el que quiere seguir en pos de Cristo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y le siga. La palabra habla que ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. Y un esclavo, hermano, no se gobierna, hace lo que le dice su amo. Debemos de estar claros con esto. Yo no entiendo cómo que mucha gente dice que tengo tantos años en el evangelio, que soy cristiano, que cuantas cosas, que tengo ministerio y no se somete, ni se somete a su pastor, que es la autoridad puesta por Dios, mucho menos se somete a Dios. Entonces, ¿será que la palabra está equivocada? ¿Estamos equivocados tratando este tema o es el ser humano que está equivocado? No, la palabra es infalible. Esta es la palabra santa de Dios. Y el que no vive por ella, hermano, anda en tiniebla, cae en el error. Personas que andan de congregación en congregación, saltando, porque me pusieron en disciplina, porque me corrigieron, porque me llamaron a la atención, porque no me gustó, porque aquel hizo esto, porque aquel hizo aquello, hermano. Hay que tener cuidado. Aquí, en la tierra, hermano, la iglesia de Jesucristo es una iglesia que está en un proceso de santificación. No es una iglesia perfecta. Si usted anda buscando una iglesia perfecta aquí en la tierra, usted está equivocado. Si usted está buscando gente perfecta, usted está equivocado. Si fuéramos perfectos, entonces, ¿para qué necesitáramos a Dios? Si fuéramos perfectos, ¿para qué necesitáramos leer la palabra? Si fuéramos perfectos, ¿para qué necesitáramos congregarnos, hermano? ¿Para qué necesitáramos al Espíritu Santo si fuéramos perfectos? La iglesia es un hospital. Es una clínica. Es un lugar, hermano, donde Cristo dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Venid a mí todo el que esté cargado, todo el que esté trabajado, todo el que esté fatigado, que yo lo voy a hacer descansar. Ven con todo. Entonces, cuando tú entres y vengas a Cristo, ya las cosas no pueden seguir igual. Cristo te da la libertad
y la oportunidad de que tú vengas con todo, pero no es que ese todo tú lo vas a aplicar. No, Él te va a decir cómo tú despojarte de todo eso, cómo tú puedes ser libre. Y solamente la palabra establece que al que el Hijo libertara será verdaderamente libre. Ni métodos, ni psicología, hermano, ni meditación, ni cuantas cosas que usted pueda conocer, a través de las cuales el hombre supuestamente pueda ser libre, ninguna funciona. Solamente Cristo, hermano. Porque Él fue que terminó de una vez y para siempre con el pecado. Y Él quiere hacer libre al ser humano, pero el ser humano no quiere someterse. Simplemente dice, no, cuando yo deje de hacer esto, yo me arrepiento. Cuando yo deje de hacer aquello, yo me arrepiento. Cuando ya yo no haga aquello, yo me arrepiento. Yo acepto a Cristo. Bueno, pues te vas a cansar de esperar ese tiempo. Porque Cristo lo dijo que sin Él nosotros nada podemos hacer. Y Pablo, hermano, dice que el hombre en su naturaleza no puede, aunque quiera, agradar a Dios. No puede someterse a Dios. Pero si nosotros, hermano, que estamos dentro, vivimos batallando, como lo dice la palabra, que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío? Si nosotros que estamos adentro, hermano, es una batalla. Usted se imagina, usted cree que usted afuera, usted puede lograrlo. No, hermano. Esto no es para el que corre mucho. Esto no es para el que quiere, hermano. Esto es para el que, con el que Dios tenga misericordia. Con el que se humille, como dice la palabra, que Jehová atiende a los humildes. Pero al altivo, al arrogante, al prepotente, al soberbio, al que no se somete, al desobediente, lo mira de lejos, hermano. Porque entonces el que es así, el que se constituye en una persona necia, que se cree saberlo todo, que no necesita ayuda de nadie, que se cree perfecto, o que se cree que por sus obras va a alcanzar la gloria. No, hermano, debe de ser corregido. Aquí, hermano, no hay acepción de personas. No importa su condición social. No importa su condición, hermano, su nivel de educación. No importa, reyes, gobierno, gobernadores, ricos, pobres, multimillonarios, no importa. Si el Señor lo escogió como hijo a usted, créalo, que la disciplina viene. Y todo lo que está aferrado a su corazón, las malas costumbres, la vanidad, la avaricia, el odio, la angustia, el enojo, la amargura, los malos deseos y cuantas cosas, hermano, cuando usted viene al horno, al tordo del Señor, todas esas cosas son procesadas para consumirse. Y a eso es lo que mucha gente le tiene miedo. No que los cristianos cuando se convierten hacen esto, hacen aquello. O que los cristianos viven una vida muy aburrida porque no gozan la vida, no beben, no bailan, no hacen esto, no hacen aquello. Eso usted lo dice, hermano, porque usted no entiende. Porque su entendimiento no ha sido abierto. Porque esto no es que la carne lo quiera. Esto es que cuando usted es libertado y usted entiende de que todo eso es vanidad y que todo eso no le suma y que todo eso lo que le trae es consecuencia y que todo eso es lo que lo pone en enemistad con Dios y el pecado produce muerte, entonces usted dice, no, pero si esto no tiene ningún tipo de provecho y a Dios no le agrada, que fue el que me dio la vida y Él me está demandando tal cosa, ¿por qué no someterme? Pero con palabras, hermano, muchas veces el otro no se convence, es viviendo. Por eso es que yo digo que no es muy fácil, es muy fácil hablar, pero el vivirlo es muy diferente. Es muy fácil juzgar, acusar, señalar, criticar. Pero si es tan fácil, ¿por qué entonces no vienen? ¿Por qué no se someten? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué el que critica al pastor, que desde que dicen que se hace pastor, de una vez se hace millonario? ¿Por qué si es tan fácil ese trabajo? No se hacen pastores si es tan fácil engancharse en un templo, un negocio.
Entonces, hermano, hay que tener cuidado con lo que uno habla, porque con el juicio que nosotros condenamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Dice aquí que cuando eres reprendido por Él, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Óiganlo aquí, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No tiene sentido. ¿Qué hijo es aquel que si su padre de verdad lo ama, no lo va a disciplinar cuando lo ve por el mal camino, haciendo cosas indebidas, haciendo cosas que pueden dañar la reputación? Entonces dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, claro está, eso lo hablábamos el viernes, todos somos participantes de esa disciplina, por cuanto todos pecamos y todos estábamos separados de la gloria de Dios y todos le dimos lugar al pecado y todos teníamos una naturaleza, una mentalidad corrupta. Todos somos participantes de esa disciplina. Entonces sois bastardos y no hijos, eso es lo que él dice. Si el Dios de gloria nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos, ¿verdad? Nos disciplinaban y aunque nos fueteaban, lo venerábamos, lo amábamos. Dice aquí, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, ¿por qué no obedeceremos mejor al Padre de nuestros padres? Entonces viviremos si lo obedecemos a Él. Porque la disciplina de nuestro Dios es para bien y es para que podamos entrar al cielo, porque ya nada corruptible va a entrar. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, claro está. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está, hermano. Nuestros padres, hermano, que no tenían a Dios, nos disciplinaban como le parecía. Pero ahora la disciplina del Señor, hermano, es para provecho y para bien nuestro. Y para que seamos santos como Él es santo, hermano. Entonces, el último texto con el que terminé dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Eso era lo que decía. Ninguna disciplina, hermano, ninguna corrección, ningún llamado a la atención es causa de gozo, hermano. Nosotros no nos gusta, y con toda humildad lo digo, no nos gusta porque somos seres humanos. No nos gusta que nos llamen a la atención. No nos gusta, hermano, que nos digan la verdad en nuestra cara. Pero como siervos de Dios tenemos que entender que no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere y como Dios diga que se haga. Si en realidad somos hijos de Dios, no es causa de gozo, pero oigan lo que dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Pero a quién? A los que en ella han sido ejercitados. No es a todo el mundo, hermano. A los que se ejercitan, a los que se someten, a los que obedecen, a ellos, hermano, va a dar fruto de justicia. ¿Qué pasó con Cristo? Por cuanto se humilló en todo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está sentado a la diestra del Padre y toda rodilla tiene que doblegarse delante de Él. Y Él es el único medio de salvación y Él es el único camino que nos lleva al Padre. Así mismo Dios hace con los que se someten, con los que le obedecen, con los que hacen su voluntad. Dios le bendice, Dios le prospera, Dios le guarda, Dios lo cuida, Dios lo protege y cuántas cosas, hermano, si nos ponemos a mencionarlas, no terminamos. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es el que convence, hermano, cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Gracias al Consolador que nos revela y nos recuerda todo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Ese ha sido, hermano, el comentario de la palabra de Dios que hemos traído en esta tarde, esperando que haya sido de bendición para todos los oyentes. Esperamos, hermano, que Dios le bendiga y que Dios le guarde y que ustedes tengan, hermanos, ya que el viernes no estaremos aquí,
un compartir con su familia ordenado y prudentemente. Que la paz de Dios repose en cada uno de ustedes y que pongamos a Cristo en alto en todo lugar en el que vayamos.